¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una de las entrevistas posiblemente más esperadas este año que trae para ustedes el Centro Olof Palme México. Me refiero a la entrevista con Carlos Juárez, que ya él es recurrente aquí. El año pasado conversamos con él sobre el índice de paz de 2022, pero pues resulta que hace un par de semanas se dio a conocer el índice de paz de México 2023. Anduvimos por allá, me tocó mi tacita, la voy a presumir, aquí está mi tacita del índice de paz. Y bueno, este es un documento muy importante. Yo creo que merece toda la difusión y ser más conocido por la población, por las autoridades, porque se propone documentar la construcción de la paz y, por supuesto, los costos que tiene no hacerlo. En este sentido, pues le agradezco mucho de entrada a Carlos Juárez que esté de nueva cuenta con nosotros esta tarde. Agradezco también a nuestro público aquí en Facebook y a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Recordándoles que esta es una entrevista, pero ustedes también pueden formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Antes de comenzar, quiero permitirme presentar algunos datos curriculares de Carlos Juárez. Él es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Gestión Pública y una maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Es becario Rotary Pro Paz 2016 con un fuerte enfoque en construcción de la paz y transformación positiva de conflictos. Es originario de Acapulco, Guerrero. Tiene experiencia en iniciativas multisectoriales de construcción de paz que incluyen gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales en México, además de contar con experiencia en finanzas corporativas y como catedrático. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y diversas ciudades de los Estados Unidos. También ha liderado procesos de formación de capacidades para jóvenes, líderes religiosos, servidores públicos, hombres y mujeres, policías, personal militar y empresas. Desde 2017 es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, que es el instituto que publica el Índice de Paz de México, pero también publica muchos índices que recomiendo al público conocer: el índice sobre terrorismo global, el índice sobre paz global,
y también tenemos análisis sobre la guerra en Ucrania y demás. Les recomiendo mucho echarse un clavado a este instituto que tiene su sede en Sydney, Australia. Pues muy bien, Carlos, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Y me gustaría que platicáramos justamente sobre este índice 2023 y los cambios que se han producido en materia de violencia y otros ámbitos en construcción de la paz en nuestro país respecto a lo que veíamos en 2022. Evidentemente la violencia ha cambiado en este siglo en el país y me gustaría que nos contaras un poco a qué obedecen estos cambios y cuáles son estos cambios fundamentalmente. Carlos, por favor. Gracias, María Cristina. Pues primero saludarte, me da mucho gusto estar nuevamente contigo en este espacio, a las personas que nos ven y nos escuchan, pues qué gusto poder hablar de estos temas. No siempre hay buenas noticias, o ya casi no hay buenas noticias, pero aún así tenemos que analizar la realidad. Lo primero que te comparto es que llevamos 10 años elaborando el índice de paz. Es un estudio bastante amplio, no profundiza tanto, cada vez ha profundizado más, pero no profundiza tanto. Sin embargo, creo que tiene un gran valor en la parte de plantear un panorama amplio, general. Uno puede revisar el índice de paz, que además está escrito en un lenguaje muy sencillo, es técnico, pero es muy fácil de leer. Uno puede encontrar ahí un panorama muy general para comprender qué está pasando en el país con las violencias. Y ya diríamos las violencias en plural, no solamente es una, no es solo la crisis de homicidios, no es solo la crisis de la delincuencia organizada, sino que es un conjunto de violencias muy amplio que están sucediendo en nuestro país y que vale la pena destacar. Pues tú preguntabas por las principales cambios o tendencias, ¿no?, en el panorama nacional. Pues vemos que algunas tendencias se mantienen, otras van cambiando. Lo que destacamos más este año como un dato estadístico es que bajaron los homicidios un 8%. Es muy importante resaltarlo, es una buena noticia. Sin embargo, no es suficientemente buena porque en los últimos 8 años, cuando miramos la tendencia más amplia, los homicidios han crecido 63%. Entonces, es una mejora leve dentro de una tendencia que ha ido empeorando. Y solamente para concluir esta intervención, los homicidios llevan 3 años reduciéndose y esta es la mejora más grande en los últimos 3 años, la reducción más amplia. Entonces, ojalá que este ya sea un cambio de tendencia permanente en el que cada año estemos reportando menor tasa de homicidios. El tema de los homicidios, porque a veces me preguntan en algunos medios si estamos mejor o peor. Yo siempre digo, si tuviéramos un solo homicidio este año, ya estaríamos peor porque se siguen perdiendo vidas, se sigue pues llenando el país de sangre, de sufrimiento, de dolor, y solamente un solo homicidio es el fracaso de una sociedad. Entonces, imagínate más de 35,000 en 2022, más de 30,000 homicidios cada año, cuántas familias, cuántos niños y niñas, huérfanos, cuántas viudas, cuántas madres, cuántas hermanas, hermanos quedan ahí con un trauma muy severo. Pero bueno, pues ese es un primer dato que quisiera compartir contigo. Carlos, ahora que mencionas números, a veces los números son muy fríos y no nos permiten dimensionar la magnitud del problema. Hay esta percepción que yo comparto, lo confieso, de que hemos normalizado la violencia. Ya no nos asombra. En otros tiempos, ya sé que hay esta tendencia en la gente de mi edad, decir que los tiempos pasados fueran mejores, pero nos sorprendía mucho la violencia, nos sorprendía saber que había restos humanos o que había asesinatos y demás, y ahora esto ocurre cotidianamente y no nos sorprende. La violencia se ha normalizado. ¿Cómo podríamos, no sé si regresar al statu quo ante, o cómo podríamos lograr que la sociedad rechace a la violencia, que asuma una cultura de no violencia, que yo creo que eso es a lo que idealmente deberíamos avanzar, Carlos? Sí, como tú lo sabes muy bien, el padre de los estudios sobre paz y conflicto, Johan Galtung,
habla de una invisibilización de las violencias. Cuando las múltiples formas de violencia se arraigan en la cultura, se arraigan en las estructuras y van, esto que mencionas, se van normalizando, entonces uno ya no lo percibe. Hay muchos matices falsos, pero que van matizando las violencias graves. Podemos hablar, por ejemplo, de quienes están siendo asesinados. Son jóvenes, varones, en su mayoría, cada vez más mujeres, pero a veces son narrativas, se construyen narrativas alrededor de los homicidios que van permitiendo que a la sociedad no nos duela tanto. Habría que ver los sectores sociales en los que se está vulnerando, que se está asesinando a los jóvenes varones, y entonces se construyen narrativas del tipo, por ejemplo, se están matando entre ellos, no entre nosotros, como si hubiera un ellos y nosotros. En realidad no existe tal distinción. Son jóvenes, son mexicanos, mexicanas que están siendo asesinados, pero a veces a las sociedades nos ayuda a sobrellevar esta violencia, estas narrativas que parecen, que justifican, que atenúan la pérdida de una vida. Y por eso decía, un solo homicidio, no importa de quién, no importa si era un delincuente o no, si alguien habla de merecerse o no, es irrelevante. Un homicidio es el fracaso de todo lo que se construye alrededor de una sociedad. Entonces, sí, lo primero sería visibilizar las violencias para que dejen de ser normales, para que dejen de ser parte del paisaje que aceptamos cotidianamente. En esta visibilización de las violencias, el informe efectivamente señala que se ha reducido la cantidad de homicidios, que hay una reducción desde hace 3 años, lo cual es positivo, pero que se ha exacerbado la violencia de género. ¿A qué atribuyes, lo hemos visto con los feminicidios, con la violencia intrafamiliar? Yo supongo, Carlos, que tiene mucho que ver la pandemia, porque violentó mucho a la sociedad, la propia dinámica de estar encerrado en casa, de haber perdido el empleo, de tener un montón de tensiones a los hijos que no pueden ir a la escuela, que tienen que estar acá, y procurarles el acceso a la red para que pudieran tomar clases. No sé, son muchos factores, son demasiadas tensiones. Supongo que eso coadyuvó, pero digo, lo de los feminicidios lo arrastramos desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la razón de que ahora esté más exacerbado? Mira, hablando de visibilizar, como bien dices, el tema de género se ha vuelto central. Y antes de responder tu pregunta, quiero destacar algo. Estas violencias que se van normalizando en las estructuras sociales, en las instituciones, en las relaciones cotidianas, en la cultura, en las actitudes, en las películas, en la música, en todos lados, como el machismo, una forma de violencia. Los movimientos feministas en el mundo y en México son un gran ejemplo de cómo se visibilizan las violencias. Y las mujeres en este país han logrado algo, un proceso histórico, que a todas y todas las personas nos beneficia. Las mujeres al marchar, al tomar las calles, más allá de las polémicas o cualquier juicio que se pueda alguien hacer al respecto, los movimientos feministas lo que dicen es, hey, detengan todo, porque aquí hay unas violencias que ustedes no están viendo, que a lo mejor ni nosotras mismas estamos identificando, pero son violencia, mucho ojo. Eso es visibilizar. Para eso sirve manifestarse, para eso sirven los movimientos en las calles, salir a tomar las calles, protestar, y las mujeres ya dijeron en este país, no toleramos esta violencia, es violencia, aunque ustedes hombres no lo reconozcan, no lo quieran aceptar. Y entonces esto pone del lado de los hombres el balón y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer los hombres? Ya no podemos alegar demencia y decir que no sabíamos, ya nos lo están diciendo, nos lo están presentando, y entonces ahí es donde hay una posibilidad importante de una transformación social y de un cambio en ese sentido. En México se ha roto el récord histórico en los últimos 3 años, o sea, cada uno de los últimos 3 años se ha roto el récord de feminicidios en el país. Seguimos con una tendencia a la alza de manera muy alarmante de la violencia sexual, de la violencia familiar, que sobre todo afecta a las mujeres, a las niñas y a los niños. Solo por darte un dato, la violencia sexual en los últimos 8 años creció 140% a nivel nacional.
y la violencia familiar aumentó 100% en los últimos 8 años. Me lo mencionas muy bien, la pandemia presentó un punto de quiebre y si me permites te voy a plantear un gráfico ya aprovechando la pregunta. Claro, Mira, porque aquí se puede ver muy bien el efecto de la pandemia. Esta gráfica, no sé si ya la pueden ver, ahí está, sí. vean muy bien, nos muestra la evolución desde enero de 2015 de 4 delitos que nosotros agrupamos en un indicador que se llama delitos con violencia. Y después lo desagregamos en 4 subindicadores que son delitos como robo y asalto, violencia sexual y violencia familiar. Esos son los 4 subindicadores. Si uno observa el robo y el asalto, vemos que están acá abajo con una cierta estabilidad. Ningún año han crecido más de 20, 25%. Y sin embargo, los otros 2 delitos, que son delitos o violencias contra la mujer, violencias de género, vienen a la alza de manera muy alarmante. Este punto aquí, si pudiéramos trazar una línea en enero de 2020, o en marzo, pero tenemos enero aquí, marca cómo la pandemia planteó una tendencia a la alza muy importante, pero no solamente fue la pandemia. Si te fijas, ya venían estas 2 violencias sexual y familiar a la alza de años previos. Lo que sabemos y lo que identificamos es que la pandemia exacerbó estas violencias, pues al encerrar o al mantenernos en el confinamiento que ya conocimos. Esto viene de la mano con otros datos, como el hecho de que la mayoría de los agresores de la violencia sexual y familiar son personas cercanas a la víctima, que suele ser una mujer. Y en más del 95% los agresores suelen o solemos ser hombres. Aquí están los datos que ya te mencionaba. De 2015 a 2022, la violencia sexual creció 141%, la violencia familiar 102%. Y si me permites bueno, creo que perdón, voy a parar ahí, perdona. Quería compartir este gráfico, más adelante te comparto otras imágenes, pero sí, en el tema de género es importante también reconocer que son fenómenos multifactoriales. Esto significa que no es un solo origen. Te pongo para contrastar 2 ejemplos. Sabemos que uno de los factores que impulsa la violencia de género tiene raíces culturales, educativas, de la forma en que los hombres fuimos educados. Y no me refiero solamente al reggaetón y a la música de banda actual que hace apología de la violencia machista. Ya desde la época de Pedro Infante y Jorge Negrete, la música, las películas, hablaban de la objetivización de una mujer, de la violencia del hombre hacia ella, y pues, eran los ídolos nacionales, ¿no? Entonces, hay raíces culturales, hay raíces en la educación, en la forma en que los hombres aprendemos a vivir nuestra masculinidad, nuestras masculinidades, pero también en el corto plazo hay incentivos para la violencia machista, como la gran tasa de impunidad que hay en el país con respecto a estos delitos como violencia sexual y familiar, la forma en que las instituciones y los entornos encubren a los agresores sexuales, a los violentadores. Vemos ahora que hay iniciativas como esta, ¿cómo se llama? Ley de 3 de 3 para candidatos que quieran postularse a cargos públicos, que no pueden hacerlo si tienen antecedentes de violencia contra la mujer. Esto es importante, es muy bueno, se va avanzando, pero necesitamos avanzar mucho más. Me acuerdo mucho el año pasado, dijiste algo en la presentación de los índices de 2022 que me hizo mucho ruido y es una pregunta que es fecha que no puedo contestar. Y no sé si tú la has repensado. Decías tú que teníamos que preguntarnos por qué los hombres cada vez matan más mujeres, es lo que dijiste el año pasado. Y esto sigue. O sea, con este gráfico que acabas de mostrar, vemos que la pandemia fue un factor, pero que esto ya existía antes de la pandemia y que continúa después de la pandemia. Entonces, o sea, el escenario se ve fatídico. ¿Has encontrado alguna explicación, digo, aparte de la normalización y de que es multifactorial y todo esto? ¿A qué lo atribuyes? Porque verdaderamente es alarmante y pareciera que la sociedad no está reaccionando en consonancia con la magnitud del problema.
Mira, hace un momento trataba de buscar un gráfico que ya no lo encontré, pero donde se habla de cómo es que se asesinan a las personas en México. Y perdón por Ay, sí. esta conversación tan gráfica, ¿no? Y tan dura, pero hay que entender las violencias para poder prevenirlas y erradicarlas. Y lo que sabemos es que cuando se trata de asesinatos de hombres y mujeres, homicidios de hombres y mujeres, en el 72% de los casos se usa un arma de fuego. Es decir, la mayoría. Y en un 24% se usan armas blancas. Es decir, hombres y mujeres están siendo asesinados con armas de fuego y armas blancas, cuchillos, etc. Cuando se trata de feminicidios, que es el asesinato de una mujer por razones relacionadas con su género, con ser mujer, con su sexo, vemos otro fenómeno distinto. Ahí ahí la mitad de los homicidios, la mayoría de los homicidios no se cometen ni con arma de fuego ni con arma blanca. Y este es un 48%. En la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es lo que utilizamos nosotros, dice arma de fuego, arma blanca, son 20 y tantos %, y luego la mayoría de los homicidios dice otros medios. Era el gráfico que quería mostrar. Entonces, dice simplemente cualquier otra cosa, ¿no? Y esto a mí me revela dos conclusiones, un poquito tratando de buscar respuesta a la pregunta que tú planteas, y permanece. Por una parte, sabemos que las violencias que tienen que ver con las violencias hacia la mujer, violencia feminicida, tiene patrones, tiene dinámicas completamente distintas a lo que vemos con la crisis de armas de fuego, de homicidios, de delincuencia organizada, de inseguridad. Vemos que son homicidios con mucho odio, con una parte emocional muy fuerte por parte del agresor, que suelen ser hombres, suelen ser parejas, exparejas, personas cercanas, conocidos en el entorno de la víctima. Y esto nos tiene que decir que estamos frente a un fenómeno distinto. No puede tratarse el feminicidio como si fueran el resto de los homicidios, porque tiene dinámicas distintas. ¿Cuáles son esas dinámicas? Pues no lo sabemos, porque la estadística dice otros medios. Y esto habla de una negativa o un desinterés para comprender el fenómeno. Por eso es que llamamos la atención. Necesitamos comprender, necesitamos hacernos mejores preguntas. Pero sí sabemos que en este país en algún punto los hombres nos volvimos cada vez más violentos. Hay muchas respuestas, Cristina, y no es, al mismo tiempo hay muchas respuestas y ninguna concreta. Sabemos, por ejemplo, que la forma en que somos criados los hombres nos deja muy limitados en el manejo de nuestras emociones, se privilegia el uso de la violencia, somos como, mientras que las mujeres se les permite socialmente expresar emociones, la emotividad se relaciona mucho con lo femenino, nosotros todo lo que sea femenino nos causa un rechazo en nuestra formación, en la educación. Todo lo que es, ya ahora va cambiando con las generaciones nuevas, pero en mi época, en nuestra época, decirle femenino o relacionar con algo femenino a un niño, a un hombre, era ofensivo y se tomaba como un insulto. Le pegas como niña al balón, lloras como una niña, como una mujer, no defiendes como un hombre las cosas. Todo esto va marcándonos y nos va diciendo cómo es nuestra masculinidad, cuál es lo que está en nuestro valor. La fuerza, la violencia son los factores que más se privilegian en un hombre. Y esto nos deja limitadísimos para manejar nuestras emociones. Y cuando llega un momento de amplio estrés económico, en una relación romántica, frustración sexual, frustración amorosa, pareciera que esta enfermedad de las emociones se manifiesta de formas muy violentas. No es para justificarlo, es quizás para ir entendiendo en dónde están los orígenes. Al mismo tiempo, hay una serie de estímulos en los medios de comunicación, en la televisión, en las películas, en el internet, en la música, en la cultura, que nos van diciendo que las mujeres son objetos sexuales para la satisfacción de los hombres, que los hombres no controlamos nuestros impulsos, que la noción de ser hombre exitoso tiene que ver con el dinero, con el poder, con cuántas mujeres tenemos, con la violencia y el ejercicio de la violencia.
con matar, por ejemplo, con golpear, con sobreponernos al otro. Y esto va construyendo de nuevo narrativa. Al mismo tiempo, y te estoy tratando de hacer así un rompecabezas, ¿no? De factores. Al mismo tiempo, ya en el corto plazo, tenemos un país inundado de armas de fuego, por ejemplo, inundado de estímulos hacia la violencia. Vivimos en un país traumatizado por la violencia que presenciamos. Y al mismo tiempo, también convive la impunidad. Más de 97% de impunidad hacia los delitos. Entonces, cuando un hombre se ve en una situación de estrés grave, no tiene otro recurso o cree no tener otro recurso más que la violencia, tiene a la mano recursos de violencia extrema para tomar la vida de una mujer. Las narrativas nos dicen que no vale lo mismo una vida de la mujer, es equivocado por supuesto, y sabemos que es relativamente fácil salir impune de un homicidio, pues esa combinación de factores va permitiendo esta terrible crisis que estamos enfrentando. Concluyo con esto. Si entendemos la complejidad de los factores que van alimentando esta violencia machista, homicida, y hacia las mujeres, podemos entender el tipo de cosas que necesitamos para resolverla y atenderla, que son o deberían ser igualmente complejas. Tendríamos una política pública, una estrategia nacional que vaya en contra de la violencia machista, tendría que ir atacando la educación en las edades más tempranas, las dinámicas familiares, la salud mental, psicoemocional, la impunidad, las instancias que investigan, que no diga a otros medios la estadística, sino que nos explique cómo es que suceden estas relaciones violentas, y esto va construyéndose. Mira, ya con este ejemplo concluyo. Sabemos que no toda la violencia familiar y sexual termina en un feminicidio, por supuesto, afortunadamente. Pero también sabemos que la gran mayoría de los feminicidios tienen antecedentes de violencia familiar, de violencia sexual, de alguna forma de abuso. Esto que ahora en las redes sociales llaman las banderas rojas, ¿no? Los red flags. Hay señales que si quisiéramos prevenirlo, podríamos empezar a tratar a los agresores con violencias, por decirlo de alguna manera, no tan graves o no mortales, ¿no? Y empezar a prevenir feminicidios desde ahí. Lo malo es que hasta ahora toda la carga de la prevención está en las mujeres. ¿Qué tienes que hacer tú como mujer para que no te maten, para que no te violen, para que no te golpeen? En lugar de atender a los hombres y decir, ¿qué tenemos que hacer los hombres para erradicar esta violencia de nosotros, ¿no? Claro. Hay que trabajar con hombres y mujeres, no solamente con mujeres, evidentemente. De lo que dices me saltan varias cosas. Bueno, lo de la pistolización de la sociedad, que es creciente, y a pesar de que hay campañas de despistolización, creo que no terminan de cumplir con su objetivo, ¿no? Por un lado. Por el otro, pues está el tema de los impactos, evidentemente, psicológicos que se exacerbaron en la pandemia por el encierro, el tema de salud mental, pero también el consumo de sustancias se elevó mucho en pandemia, ¿no? Entonces ahí hemos visto un deterioro de la salud emocional, de la salud mental de las personas, que quizá podría ser un factor adicional que quizá podríamos incluir en la ecuación. Pero lo cierto es que aquí me saltó otro tema, y revisando el informe de este año, el índice de paz de México, me saltó el tema de la confiabilidad de las estadísticas, porque evidentemente ahorita que mencionabas que hay datos sobre homicidios y hay datos de feminicidios, pero se usa la categoría otros medios. Se está omitiendo estrangulamientos, se está omitiendo, no sé, no quiero mencionarlos por sus nombres porque, sí, bueno, ese es el problema, ¿verdad? Que no queremos mencionarlos por sus nombres, ¿no? Si se usó un arma blanca, etcétera, si fue violencia sexual o que terminó con la vida de la persona, en fin. Pero en otros medios cabe un mundo de cosas.
Y entonces aquí creo que el tema también estriba en tener mejores estadísticas. ¿Cómo vamos en estadísticas? ¿Qué tan confiables se han vuelto, Carlos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? INEGI es una fuente fundamental de información, no es la única, por supuesto, tenemos al sistema de seguridad pública y demás, pero creo que nos sigue faltando información de calidad. Carlos. Sí, sí, cuando uno revisa las cifras a detalle, surge una pregunta constante, que es ¿por qué? Yo te daba el dato, la mayoría de los hombres, de las víctimas de homicidios son hombres jóvenes entre cierta edad, en cierto sector socioeconómico. ¿Por qué? Bueno, y ahí las respuestas entonces van dando luces de por dónde está la estrategia de prevención, o debería estar. Cuando hablamos del crecimiento de la violencia machista, tú preguntas ¿por qué? Esa es la pregunta que debemos hacer constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y solamente se puede responder con mejor información, para tener más preguntas, pero sobre todo mejores preguntas que nos permitan esta comprensión profunda. Hemos visto una buena evolución de las estadísticas en general, no digo buenísima ni excelente, buena evolución, sobre todo a partir de 2015, con algunos cambios en las metodologías del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. INEGI es bastante confiable por sus metodologías, solo que una metodología robusta toma tiempo y entonces el INEGI tiene una periodicidad más espaciada. Nosotros usamos datos oficiales en general, la mayoría de nuestros datos son oficiales, aunque hacemos un ajuste para delitos que tienen baja tasa de denuncia, puesto que se llama la cifra negra. Por ejemplo, si un Estado reporta hablemos por decir cualquier dato, 100 violaciones sexuales en un año, pero en las encuestas de victimización del INEGI, la ENVIPE, en ese estado se reportan 1000 violaciones, entonces estamos viendo, y coincide con los estudios, que hablan de un 90% de tasa de subregistro de ese delito. Nosotros ajustamos hacia el 100%, tratando de llegar a un dato más veraz. Pero en otros delitos no es tan factible. Vemos, por ejemplo, una discrepancia entre las carpetas de investigación que se abren por homicidio en las fiscalías, son reportadas por fiscalías y secretarías de seguridad pública estatales. Ese dato, contrastándolo con las actas de defunción de la Secretaría de Salud, no coinciden, no necesariamente deberían coincidir, pero sí hablan los estándares internacionales de un 20% máximo de discrepancia. En México está rebasado ese margen. ¿A qué voy? Lo que quiero decir, Cristina, es que tiene que mejorar la calidad de la información que tenemos. Solamente las políticas públicas serán mejores en la medida en la que mejore la información y la comprensión de estos fenómenos. Hemos visto en algunos lugares, no en todo el país, en algunos estados, en algunos periodos, que conforme bajan los homicidios, suben las desapariciones, en la misma proporción. Entonces esto nos habla, y hemos escuchado estos relatos de grupos de delincuencia organizada que dicen, no podemos dejar cuerpos, tenemos que limpiar, no pueden aparecer cuerpos. Entonces se va administrando ahí por el crimen las cifras. Sabemos también que la forma de clasificar los delitos permite administrar algunas cifras, pasarlas al siguiente periodo, no reportarlas adecuadamente. Y vemos algunos estados que lo han hecho en algún periodo. Pero la verdad es que hacemos un gran esfuerzo. Hay dos razones, y ya para concluir también esta intervención, dos razones por las que usamos datos oficiales casi exclusivamente. Uno es la metodología, que tener una metodología consistente de INEGI y del Secretariado Ejecutivo nos permite hacer estas tendencias que yo te presento de largo plazo. Bien. No hay otras instituciones que nos garanticen una consistencia metodológica a lo largo del tiempo, desafortunadamente, ¿no? Esa es una razón metodológica, y otra es una razón política. Y te quiero decir que hay una tentación siempre de los gobernantes, de los actores, alcaldes, gobernadores o secretarios de seguridad por descalificar nuestras cifras. Sí. Entonces, cuando les decimos, señor alcalde, señor secretario, señor gobernador, señora gobernadora, son las cifras que ustedes reportan, no las inventamos nosotros, no las recogimos nosotros, dicen, bueno. Y entonces viene la pregunta que queremos escuchar. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar?
Y ese es el punto al que queremos llegar. Entonces, esas son las dos razones principales por las que usamos solamente cifras oficiales. Fíjate que sí es importante lo de las cifras oficiales porque no las revisamos. La realidad es que no las revisamos. Yo me puse a ver, por ejemplo, en pandemia, cifras de la Secretaría de Salud sobre enfermos de funciones y ahí está todo. Ahí está todo, o sea, está el subregistro, está un montón de datos que no coinciden con lo de las conferencias de prensa que presentaba el señor subsecretario. Entonces, ahí está todo. Sí nos falta ser un poquito más inquisitivos, ¿sí? Como sociedad, porque creo que el no indagar, el no mirar estos números también abona a la indiferencia y a esta permisividad que nos hemos permitido, valga la redundancia, respecto a la violencia. Entonces, sí, coincido contigo, es importante recurrir a datos oficiales, porque luego hay personas que dicen que tienen otros datos y por supuesto esto, pues, cuando les decimos, son sus datos, son los de ustedes, ¿sí? Ya les quitas ese argumento, ¿no? Exactamente. Sí. Carlos, quiero aprovechar, ya tenemos varias preguntas, pero quiero pedirte que nos hables de la situación de México. Sé que tienes un mapa y lo de los estados de la República y donde tenemos una situación de más avance en la construcción de la paz y donde estamos quedando a deber. Si nos puedes comentar un poquito. Sí, te comparto el mapa, les comparto a todos y a todos el mapa del país. Ya lo ven, ¿verdad? Mira, Sí. este es el panorama en colores de la paz y la violencia en México. Lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. Insisto en el valor que tiene ir acompañando y dando seguimiento a la evolución de los datos. Vemos una tendencia a nivel nacional que ya lleva varios años donde la violencia se va concentrando en algunas regiones, pero también se mueve, concentra y se mueve, cambia de lugar y de nuevo nos preguntamos por qué. Y algunas de las respuestas tienen que ver con las rutas de trasiego de drogas ilegales a los Estados Unidos, con la entrada de precursores químicos que ahora tienen sobre todo que ver con el fentanilo. Vemos, te digo esto, Cristina, vemos con mucha pues esperanza, vemos muy bien que desde la presidencia de la República se abra la conversación sobre el fentanilo. Ojalá que lleve a buenos resultados. Ya se responde desde el gobierno de Estados Unidos, desde el gobierno de China. No habíamos tenido públicamente esta conversación. Nosotros llevamos 4 años en el índice resaltando el tema del fentanilo que está creciendo, y no se había hablado del tema. Entonces ahora pues lo vemos con cautela, pero con buena perspectiva. Vemos, por ejemplo, que la región del Pacífico Sur, esta concentración de violencia en el Pacífico Sur, tiene que ver con puertos internacionales. Había antes estado más relacionada en el cultivo de marihuana y amapola, por ejemplo, en Guerrero, Michoacán, la Tierra Caliente, pero ahora lo que vemos es que con la ola de legalizaciones de los Estados Unidos de la marihuana, cayó más del 90% la demanda de marihuana mexicana. Ahora es legal en los Estados Unidos producirla, comercializarla, consumirla en la medida del territorio. El tema de la amapola, la goma de opio y estos opioides naturales tuvo un boom hace unos años, pero también ya cayó esa demanda y ahora lo que vemos es un cambio de tendencia muy importante en la demanda de drogas ilegales, como esta demanda del fentanilo que ha crecido, de acuerdo a nuestras estimaciones, un 300% en los últimos 3 años. Los decomisos han crecido de manera alarmante. Pasamos, hace 6 años se habían decomisado 22 kilos, ahora el año pasado fueron 20 y tantos mil kilos, ¿no? Entonces es el tamaño del crecimiento. Después de que, tenemos en Colima la crisis más grave del país en estos momentos por el puerto de Manzanillo. Es el principal puerto a nivel nacional sobre el Pacífico, por ahí entran drogas, precursores químicos de Asia, y esto pues genera disputas por el control entre cárteles. También en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en Acapulco, en Guerrero, y la constante no es solamente la presencia de grupos criminales, sino la disputa por los territorios, por las rutas, por el control.
Te doy un dato. En 2015, todos los homicidios relacionados con delincuencia organizada y ejecuciones, de todos los homicidios relacionados con delincuencia organizada, los que tenían alguna relación con las disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa eran 40%. De todas del 100%, el 40% tenían que ver con estos dos cárteles, grupos delincuenciales. En 2021, el 95% de los homicidios tenía que ver con las disputas de estos cárteles o sus aliados. Quiere decir que se va concentrando la violencia en algunos grupos, se va concentrando en los territorios, y entonces una vez que entran los precursores químicos por el Pacífico Sur, se van al centro del país, en laboratorios clandestinos. Está el tema de el robo de combustible o huachicoleo que se ha combatido en esta administración con mayor intensidad. Esto genera violencia también. Y luego parten las dos rutas hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia la costa oeste, hacia California sobre todo. Ir dando seguimiento nos permite comprender estos cambios en el panorama. Así es que tenemos los estados más pacíficos, los menos pacíficos. Yucatán tiene una dinámica muy particular, tiene tasas de homicidios más bajas que el promedio mundial incluso, y luego le siguen Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas, Nayarit, estados que tienen problemas serios, pero que han ido mejorando algunos indicadores. Recordemos que este es un estudio comparativo entre estados. Quiere decir que están muy bien o que están excelentes o perfectos, quiere decir que están mejor que el resto del país, estos estados. Y en el extremo inferior de la tabla vemos a Colima con la tasa de homicidios más alta desde que hemos medido homicidios en el país. Colima en 2022 presentó la tasa de homicidios más alta que tenemos registro. Texas, Baja California, Guanajuato, Morelos, estos estados, pues, la crisis tiene que ver con esta dinámica que yo ya explicaba un poco en el mapa, ¿no? Ok. Bueno, tengo un par de preguntas más para ti, pero quiero dejar espacio para las que nos han llegado. Y te preguntan la relación, si existe alguna relación entre migración y violencia, dado que, bueno, México antes era generador de migrantes, ahora, y era paso de migrantes que iban rumbo a Estados Unidos. Ahora la ecuación ha cambiado totalmente. Muchos se tienen que quedar en México por todas las políticas migratorias de Estados Unidos, y te preguntan si hay una correlación entre migración y violencia que impacte directamente a nuestro país. Y acá nos vamos a poner un poco técnicos y estadísticos. Puede haber una correlación, es decir, que los dos indicadores se muevan juntos, pero no necesariamente hay una causalidad, o sea, el origen no está en la migración. Vemos que la migración es un fenómeno global que levanta mucha preocupación actualmente. En el continente americano tenemos tres focos rojos con la migración, que es la frontera México-Estados Unidos, la frontera al sur de nuestro país con Guatemala y Belice, y Venezuela, con esta conjunto, este grupo de venezolanas y venezolanos buscando mejores condiciones de vida. Y yo aquí lo que diría es que, no tenemos mucho tiempo, pero yo lo que diría es, ojalá que no nos quedemos en un análisis superficial de decir, llegaron más migrantes a una ciudad y aumentó la delincuencia. Esto puede ser verdad en los números, pero hay que mirar las causas más profundas que tienen que ver con modelos económicos, con la violencia grave que se vive en los territorios de la gente que migra. Nadie quiere migrar, nadie quiere dejar su casa, nadie quiere agarrar una bolsa con toda su vida e ir a buscar a otro país arriesgando su vida, mejores condiciones de vida. La gente que lo hace por una absoluta necesidad, y así tendríamos que entenderlo. La xenofobia también es una forma de violencia. Y esta filósofa Adela Cortina, una filósofa española, nos habla no de una xenofobia que es como digamos, el odio a los extranjeros, sino una aporofobia. Es el rechazo a los extranjeros que son pobres. Es decir, no nos molestan los migrantes, nos molestan los migrantes que son pobres y que tienen necesidades. Pero ninguna persona es pura necesidad. Estos migrantes tienen algunos talentos, tienen oficios, tienen ganas de trabajar.
Entonces, ojalá que miremos las causas más profundas de estas migraciones. Vemos 3 olas migratorias en el mundo, 3 causas de las olas migratorias. La primera, pues tiene que ver con temas económicos. No hay condiciones económicas, vamos a buscar mejor empleo a Estados Unidos, ¿no? Que es lo más común en México, en algunos estados. Después viene una segunda ola, que es la ola de migración por violencia. Sabemos que en lugares como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Sonora, etcétera, Tamaulipas, la gente migra porque está amenazada de muerte. Llegan a decirle a una señora, una madre, en 2 horas venimos por tu hijo porque va a trabajar con nosotros. No importa si quiere o no quiere, va a ser sicario. Y la familia solo puede irse huyendo a ver si puede sobrevivir de otra manera. Y una tercera ola ahora tiene que ver con el cambio climático. Cuando las condiciones medioambientales, cuando el río se seca, cuando ya no se produce la tierra ya no produce lo que nos daba de comer, hay una migración por necesidad. En los 3 casos, no es una decisión en libertad que se toma, es una decisión que se toma bajo un estrés en el que está amenazada la vida. No tenemos dinero para comer, nos están matando, ya no hay condiciones naturales para que vivamos aquí porque no hay agua, no hay comida, no hay plantas, no hay animales ya. Entonces, es difícil juzgar así a alguien por la decisión que toma de emigrar. Y tendríamos que analizar también las desigualdades entre países. ¿Qué pasa de un lado o de otro de la frontera que hace que la gente sea capaz de arriesgar su vida para cruzar? Pero bueno, hasta ahí dejo el tema porque sé que no haya mucho tiempo. La criminalización de la migración es una lamentable tendencia en todo el mundo. Si eres migrante, eres criminal. Yo creo que esto también viene del 11 de septiembre y de esta narrativa de Estados Unidos de que todos los males le vienen de fuera, ¿no? Entonces, muy lamentable, muy, muy lamentable. Viene una pregunta muy interesante, de hecho yo también había considerado hacerla, sobre la relación entre procesos electorales y violencia. Y pregunta Pedro Sánchez, que es una persona recurrente en los eventos que organizamos, pregunta si es correcta la percepción que él tiene de que desde que se ha dado la alternancia en México hemos visto un incremento de la violencia. Y él plantea si existe una relación entre cambio de élites políticas y pactos con la delincuencia organizada. Adelante, Carlos, está complicada. Pequeña pregunta, no muy sencilla. Sí. No, es una excelente pregunta, Pedro, y claro, hay mucho estudio. Yo ahí recomendaría, tampoco tenemos mucho tiempo para profundizar, pero yo recomendaría el trabajo que ha realizado Sandra Ley y Guillermo Trejo. Tienen artículos, hay muchos artículos en Nexos, hace ya más de 10 años publicaban este análisis sobre la alternancia partidista, cómo se rompieron pactos, para decirlo en términos coloquiales, esto lo digo yo, no ellos, que son unos académicos muy relevantes, es como si una misma plaza se vendió 2 o 3 veces y esto generó disputas entre grupos criminales con la alternancia democrática. Hay otros análisis en un libro reciente que se llama Votos, Drogas y Violencia, que también está en línea, se puede consultar, se pueden ver algunos resúmenes, y este es más reciente y sigue analizando la alternancia democrática, la ruptura de acuerdos, y bueno, sí hay todo un camino que explorar ahí, y la pregunta que surge es cómo se revierten esos procesos, porque, de nuevo, no podemos criminalizar la alternancia democrática. Claro. Estamos todos a favor de que la democracia no esté en manos de un solo partido, como lo estaba los últimos, 70 años estuvieron en manos del PRI. Ahora queremos ver la posibilidad de que los partidos alternen, de que compitan y de que sea una democracia más madura la nuestra. Y este tema de la violencia, pues sí, se genera retos y desafíos, pero que se tienen que sortear. No podríamos volver a meter en la botellita este genio o este gran caos que se ha generado y ya no se puede revertir. Tenemos que encontrar mejores maneras de organizarnos socialmente, políticamente. En este mismo tema, Carlos, nos estamos acercando al final de la entrevista, pero evidentemente hay mucha ansiedad por el proceso electoral del próximo año. Y bueno, hemos visto, y México no es el único caso, hay que decirlo, donde hay políticos que dividen y polarizan, ¿no?
en beneficio personal o buscando el beneficio personal. ¿Tú cómo vislumbras el proceso electoral respecto a las tendencias que el propio índice de paz en México maneja? O sea, ¿qué podría pasar? Yo sé que no tenemos la bolita de cristal, ni mucho menos, pero tú señalas y el informe señala tendencias positivas. Pero viene este quiebre que es el proceso electoral. ¿Qué puede pasar, Carlos? Yo sé que es difícil la pregunta. Mira, esta primera edición de 10 ediciones, es la primera vez que hablamos y llamamos mucho la atención sobre la polarización político-social en México. Es grave, es un fenómeno global también, hay que decirlo. Cada vez más se ve que los gobiernos entran en una crisis de legitimidad frente a la ciudadanía. Te doy un dato global. En la última década, las manifestaciones públicas, violentas, no violentas, paros, huelgas, todas las manifestaciones que reflejaban una inconformidad de los ciudadanos con sus autoridades, estas manifestaciones públicas crecieron 270% en los últimos 10 años, a nivel global. Esto nos habla de una crisis de legitimidad, que los ciudadanos, las personas, no nos sentimos dignamente representados por nuestros gobiernos, y esto deriva en crisis. Y esta inconformidad de los ciudadanos es explotada por algunos liderazgos políticos también y sociales. Son actores políticos de partidos o de gobiernos de izquierda, de derecha, centro, que en general lo que llaman es o convocan a la población a dar un apoyo, pero asumiendo posturas extremas. Estas narrativas de ellos y nosotros, siempre estar constantemente creando un enemigo. Y lo que hemos visto cuando estudiamos la historia es que, no sé si muchas, pero casi diría todas, las grandes tragedias donde se perdieron vidas humanas, como la Segunda Guerra Mundial, como el genocidio en Ruanda y muchas otras, comienzan con una narrativa de ellos y nosotros, de asumir posturas extremas, de polarización, de división social. En el caso de México, lo resaltamos, estamos en una crisis de este tipo, que no solamente es convocada por el liderazgo del presidente de la República, es convocada por los medios de comunicación, algunos de ellos, por los liderazgos empresariales, por los liderazgos académicos, incluso lo estamos viendo con mucha sorpresa. De un lado, de otro, la constante es que nos piden que asumamos posturas extremas. Por ejemplo, a mí constantemente me preguntan en algunos medios si López Obrador es el peor o el mejor presidente del país que ha tenido. Pues, como si no hubiera ninguna opción en medio de eso, ¿no? Pues, y es el tipo de pensamientos dualistas, de blanco y negro, que no nos dejan tener conversaciones útiles. Yo invitaría en este sentido, ahora que ya parece que empezó el proceso electoral de 2024, esta semana comenzó ya de lleno, yo les invitaría a que seamos capaces, si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, de dialogar de manera fraterna, respetuosa, armónica, pues que los ciudadanos y las ciudadanas seamos capaces en la familia, entre amigos, de tener conversaciones muy civilizadas, muy fraternas, dialogantes, que no nos categoricen por una sola de las capas que nos identifican. Los seres humanos tenemos muchas identidades, muchas capas. La afinidad política o partidista es una de miles de capas identitarias. Eso no puede definirnos por completo ni cómo nos relacionamos unos con otros. Sí, Carlos, me estremecí ahorita que dijiste que el genocidio en Ruanda empezó con esta narrativa, así eran los Hutus y los Tutsis, y los Tutsis tenían la culpa de todo, y eso desencadenó un genocidio. Ese es el extremo, y es un extremo al que no debemos llegar, no queremos llegar. Bueno, aproximándonos al final, hay dos preguntas más. Te preguntan por qué Tlaxcala aparece como uno de los estados más pacíficos de la República Mexicana, a pesar de que sabemos que hay una problemática de tráfico de mujeres, de trata de blancas. Muy concreto, es muy difícil, este delito es muy difícil de arraigarlo a un territorio. Sabemos que Tlaxcala tiene el terrible etiqueta o estigma de ser la sede de donde surgen los mayores traficantes de personas en México, ¿no? Sin embargo, yo les diría, mira, es difícil achacárselo o adjudicárselo en las estadísticas
porque las víctimas no suelen ser de Tlaxcala. Las mujeres que son tratadas no son de Tlaxcala, no son reclutadas en Tlaxcala. Tal vez pasen por ahí, pero tampoco su destino final para temas de explotación sexual y abuso no sucede en Tlaxcala. Entonces es muy difícil decir, ahí está, lo sabemos, no le estamos descargando ninguna responsabilidad, pero en términos metodológicos es difícil decir, aquí está un tema de trata en Tlaxcala, porque no aparece. Es más, Tlaxcala tiene bajos niveles en estadística, bajos niveles de violencia familiar y violencia sexual. Y de nuevo volvemos al tema de las cifras. Necesitamos entonces datos y cifras que midan mejor, que reflejen mejor la realidad. Yo nunca me he puesto a defender ciegamente el instrumento que hoy presentamos, el índice de paz. Tiene muchas áreas de mejora, es tan bueno como los datos que lo alimentan. Siempre estamos revisando la metodología para ver cómo reflejar mejor la realidad. No decimos que la refleja perfectamente, pero por lo menos abre una conversación, genera una reflexión que nos ayude a tratar los temas que son relevantes. Totalmente, y bueno, las cifras son perfectibles y volvemos al punto que habíamos comentado previamente. Hay que trabajar en mejorar obviamente la información, la calidad de la información. Finalmente, Carlos, la militarización del país. Este gobierno ha colocado a las Fuerzas Armadas en posiciones que desplazan a civiles en aduanas, en el Banco del Bienestar. Ok, en la pandemia tuvimos que echar mano de las Fuerzas Armadas porque era una emergencia y nos ayudaron con todo el tema de la atención a los enfermos y demás, improvisaron hospitales y demás. Pero lo cierto es que estamos viendo obra pública, ¿sí?, que desarrollan las Fuerzas Armadas, los grandes proyectos de infraestructura del país los desarrollan las Fuerzas Armadas. Vemos a unas Fuerzas Armadas empoderadas en tareas no tradicionales, en tareas que sorprenden, por ejemplo, a los países del Cono Sur que batallaron mucho para sacar a sus Fuerzas Armadas del ámbito civil. ¿Qué consecuencias podría tener esto, Carlos, para combatir la violencia en el país? Porque también ocurre, y esta es una percepción que tenemos muchos, de que a pesar de que se ha empoderado mucho al cuerpo castrense, la violencia progresa, ¿sí? O sea, no por tener más empoderadas a las Fuerzas Armadas, la violencia ya desapareció de la vida nacional. Entonces, ¿qué podemos esperar con este empoderamiento de los cuerpos castrenses en actividades que normalmente no son las actividades que ellos deberían realizar? Mira, todos los expertos y expertas que yo conozco y he consultado a nivel mundial y nacional coinciden en que la seguridad pública tendría que estar en manos de cuerpos civiles, policías, no militares. Y pareciera que, como se parecen tanto por los uniformes, por las armas, por el entrenamiento, pareciera que son intercambiables, pero no lo son, absolutamente no lo son. La formación, la identidad, el entrenamiento, la vocación para la cual es creado un ejército y una policía son completamente distintas. Policía tiene la capacidad, una buena policía tiene la capacidad de acercarse, de dialogar, de prevenir delitos. El ejército es letal, el ejército arrasa, claro. El ejército no distingue. Los ejércitos están construidos y hechos para operar y trabajar en estados de excepción. No hay una guerra, y entonces las garantías individuales están regidas bajo otros términos que no son los términos ordinarios, sino que son situaciones extraordinarias. Tenemos que tomar eso en cuenta, y nos sorprende ver cómo incluso las instituciones de las Fuerzas Armadas están vulneradas y están en riesgo también. Vemos estos abusos de fuerza, por supuesto, porque el armamento y el entrenamiento de ellos no es para someter, sino para aniquilar. Entonces, estamos equivocando la estrategia. Ahora, tú lo dices muy bien. Si viéramos que va dando resultados, pensaríamos si es un precio que vale la pena pagar o no. Pero ni siquiera está siendo eficaz la estrategia militar. No está reportando resultados, seguimos empeorando, no se ve claramente alguna mejoría en el tema de reducción de violencias. Entonces, parece que llevamos 3 sexenios con una estrategia que no funciona, ya vimos que no funciona y que se insiste en ella. Que tampoco vemos, por ejemplo,
que simultáneamente al despliegue militar se esté fortaleciendo y mejorando la calidad de nuestras policías. No está sucediendo, no a nivel nacional. Hay esfuerzos municipales, esfuerzos estatales muy aislados, digamos, independientes del esfuerzo federal. Necesitamos ver mucho más de esto, por lo menos para decir, desplegamos ejército porque no hay condiciones en este territorio donde está cooptado, está secuestrado el territorio, pero vamos teniendo una política de salida y de reemplazo por la policía civil que queremos, que necesitamos en el largo plazo. No lo vemos, y yo lo que pienso es que no tenemos nada en contra del ejército, simplemente que está siendo vulnerado como institución al ser utilizado para labores que no le corresponden y que no es su especialidad. Totalmente, y también se presta para que se corrompa, porque en el momento en que lo utilizas para combatir delincuencia organizada, que tiene una capacidad de cooptación tan grande por los recursos financieros que maneja, pues también expones a una entidad como las Fuerzas Armadas a que se corrompa y se vea mermada en su esencia misma. Muy bien, Carlos, pues yo te agradezco mucho este tiempo que nos has obsequiado para hablar de estos problemas que tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir visibilizando y tenemos que seguir estudiando. Te pediría como despedida un mensaje final invitando al público a conocer más sobre este índice de paz de México 2023, por favor. Mira, el índice lo pueden descargar de nuestro sitio web indicedepazmexico.org o nuestro sitio global que es Economics and Peace, como economía y paz, economicsandpeace.org. Es de descarga gratuita. Ya tú decías muy bien que hay muchos otros estudios. Es muy interesante y quiero concluir con un último comentario y reflexión, si me permites. Vemos cómo estas violencias que tanto nos duelen van evolucionando y van desplegándose en territorios nuevos. Los expertos le llaman nuevas arenas de disputa por la paz y contra la violencia. Les pongo algunos ejemplos. Un territorio nuevo de disputa por la paz o de trabajo por la paz son las redes sociales. ¿Dónde quedan? En un espacio virtual, no es un territorio geográfico, pero es un territorio donde se están librando batallas, donde sucede la violencia. Otro espacio es las juventudes. Nos están siendo arrebatadas por la delincuencia, por las adicciones, por todas las decisiones que hoy toman los jóvenes les vulneran, de maneras que a nosotros cuando éramos jóvenes no nos vulneraban. Otro espacio es el futuro. Hay una disputa por el futuro que sobre todo tiene que ver con el tema de medio ambiente. Hay una batalla librándose por el futuro del planeta, de la humanidad, de las generaciones. No tenemos derecho a agotar los recursos del futuro, sino de cuidarlos y procurarlos. Y un último ejemplo, el cuerpo de la mujer está siendo un territorio de disputa también, en el que se libran batallas. Ya hablábamos de la violencia de género, y ahí también está sucediendo algo relevante. Y todo esto que yo menciono tiene que ver con la forma en que nos relacionamos. Los seres humanos, las personas, pero también cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos hombres y mujeres, cómo nos relacionamos gobiernos y ciudadanía, cómo nos relacionamos con las empresas, cómo nos relacionamos con los migrantes. Podría seguir aquí estableciendo estas relaciones humanas. Hay una clave en el tema de relaciones. La construcción de paz se centra en las relaciones humanas y esas son las que hay que fortalecer, hay que reconstruir. Será lo que nos haga más resilientes frente a estas violencias que tanto nos aquejan. Muchas gracias, Carlos, con este mensaje de reconstruir el tejido social que está tan dañado, tan lastimado. Despedimos esta transmisión. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que nos veamos pronto para seguir conversando sobre estos temas tan fascinantes y a veces también deprimentes, pero suscribo esto de que hay batallas que tenemos que luchar y hay que luchar por restituir el tejido social y construir un mejor país. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Recuerden que hoy tenemos programa doble. A las 3 de la tarde nos acompañará Lawrence Newell, que es el director ejecutivo para las Américas de Brand Finance, para hablar de imagen país y de poder suave. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.